buenas noches a todos. Un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Mi nombre es Julio Rodríguez. Ya tenemos un par de años de estar en esto de la rehabilitación bucal con piezas naturales y con implantes dentales. También tenemos ya un par de años en esto de la docencia en nuestra facultad de la Universidad Evangélica. Eh, Me inicié precisamente en la Universidad Evangélica con el año social, ahí hicimos el año social, este, hace 30 años, creo que un poquito más de 30 años. Logramos hacer una especialidad de 2 años, un posgrado de 2 años en rehabilitación bucal y en implantes dentales en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Así es que todos los principios y conceptos que yo les traigo son precisamente de la Escuela de Los Ángeles, la Escuela de la Costa Oeste. Hay una escuela, una corriente que también maneja muy buenos principios y conceptos en implantes. Es la costa este de los Estados Unidos, así como hay una corriente también de principios y conceptos europeos. Al final todos se juntan y vuelven esto de la implantología una nueva ciencia. No vayan a creer ustedes que esto es una técnica, que es un procedimiento. Para nada, se van a dar cuenta a través de este par de clases que me han solicitado, comparta con ustedes, se van a dar cuenta de lo importante que es tomar en cuenta desde las bases biológicas que hoy veremos y una serie de conocimientos para llevar o para ejecutar estos procedimientos no solo quirúrgicos, sino también rehabilitadores en lo que es implantes dentales, que le suma, digamos, un grado de dificultad más a lo que es la rehabilitación en dientes naturales. Al final, vienen siendo casi los mismos principios biológicos, solo que un grado un poquito mayor, y espero que vayamos avanzando. Cualquier duda es bienvenida, cualquier pregunta es bienvenida. Pueden levantar por acá su mano, hacer el comentario en los mensajes o simplemente abrir su micrófono. Pueden interrumpir cuando así lo deseen, pueden compartir, alguien que ya esté haciendo implantes puede compartir su experiencia y vamos a ver si sumamos, ¿verdad? Para ir saliendo de dudas en esta parte que es de implantología. Voy a comenzar compartiendo eh, la primera diapositiva. Creo que sí estamos. Sí, doctor. Bien, gracias. Déjenme. Ok. Bien. El tema que nos corresponde esta noche, rehabilitación, implanto soportada análoga digital. Por cuestiones de didácticas, vamos a hacer
una división, no precisamente la parte análoga a una mitad ahora o la digital el día de mañana, sino que vamos a juntarlas para ir incluso comparando los diferentes métodos o ambos métodos. Pero sí, como les mencionaba en un inicio, quisiera compartir principios básicos de la implantología. No podemos eh, hablar de implantes simplemente la parte técnica, la parte de procedimiento, la parte de, digamos, como que fuera una simple técnica. Tenemos que ver las bases, tenemos que ver conceptos y principios importantes que tenemos que tener en cuenta como rehabilitadores, ya no se diga como cirujanos, eh, para desarrollar una buena práctica de implantes. Si es que siempre una charla de implantes, y más si es por primera vez que estamos escuchando implantes, tiene que llevar ese componente biológico. Y para eso tenemos eh, que hablar del que descubrió los implantes. Este es el señor Per Ibnar Branemark, que allá por 1960, él es un ortopeda, ni siquiera era odontólogo en esa época, él es un ortopeda que quería observar, así como aparece en el diagrama, quería observar a través de una cámara óptica, ahí pueden ver en la parte superior de ese dibujo, un microscopio, donde él quería observar cómo se desarrollaba el proceso celular de cicatrización ósea. Colocó una cámara óptica en la tibia de un conejo para poder estar observando en el pasar del tiempo, de los días, cómo se iba o cómo cicatrizaba. Lo interesante es que esa cámara óptica era de titanio puro. Entonces, eh, está la radiografía de la cámara óptica, por donde se podía ver a través de ahí el centro, donde podían observarse, me imagino yo, ¿verdad? Las células óseas avanzar. Cuando quiso retirar esta cámara óptica, se dio cuenta que todo el hueso alrededor estaba completamente pegado a ella. Por supuesto, el pobre conejito fue sacrificado, pero se dieron cuenta que no se podía extraer la cámara óptica de ese hueso que había sido prácticamente soldado a la superficie del implante. Y de ahí empezó la primera idea en qué podía utilizarse el titanio en el hueso, sobre todo en el hueso humano. Desde entonces vinieron todos los experimentos hasta resultar en los implantes dentales. Por supuesto, a esta altura ya hay implantes de titanio de diferentes extremidades, dedos, eh, prótesis maxilares o maxilofaciales, eh, caderas, hombros, etcétera. Todo lo que se pega al hueso o donde se necesita que se pegue al hueso, se puede colocar un implante prácticamente de titanio. Ahí tienen en la fotografía algunos maestros de la Universidad Evangélica junto al profesor Brandemark, el doctor Cuenca, está el doctor Avendaño, su servidor, también a la izquierda el profesor José Valdivia, un gran implantólogo de la Universidad Andrés Bello en Chile. Tuvimos la oportunidad de estar en un congreso hace un par de, yo diría que hace unas 50 libras. Hace como 50 libras estuvimos en ese congreso con el profesor Branemark. En el caso del doctor Cuenca y del doctor Avendaño, hace mucho pelo estuvimos ahí con ellos en ese congreso. Y precisamente este señor Brandemark nos dio el significado de osseointegración, que es esa fusión del titanio al hueso, donde menciona que es el contacto estructural y funcional directo entre el hueso vital
bien organizado y la superficie del implante sometido a cargas. Fíjense cómo esta definición es tan amplia, es muy breve pero muy amplia. Contacto estructural y funcional. Perdón por la ortografía, estaba en inglés esa palabra. Es un contacto completamente estructural. Toda la superficie del implante o del titanio es una estructura completa, está en contacto. Funcional, o sea que está en función, no es precisamente un tornillo que se va a colocar en algún lado que no va a tener función, como lo hacemos, por ejemplo, en una pared, en un mueble de madera, que probablemente no tenga mucha función. En la boca va a tener función completa todo el día, hasta probablemente por la noche, con hábitos parafuncionales, y es un contacto estructural funcional directo entre el hueso vital, o sea, ese hueso no está muerto, ese hueso está vivo, hay vitalidad en sus células, están en íntimo contacto con el titanio, está bien organizado porque se produce todo un proceso de aposición y reabsorción ósea constantemente, y ese implante, esa superficie del implante en contacto con ese hueso está sometida a cargas. Las cargas, por supuesto, de la masticación, cargas oclusales. Esa es la definición completa y simple de lo que es integración. Para ir generándonos esa idea de lo que es la osseointegración, eh, al solo colocar en la cirugía de colocación del implante, el hueso ya comienza a adosarse a la pared de ese implante. Eh, Algo que llamamos estabilidad inicial. Es el tornillo que a través de un torque, a través de una fuerza de rotación medida, va a ir siendo introducido en el hueso para que cada pared de esa rosca que ustedes observan en la imagen vaya entrando en contacto íntimo con el hueso. Por supuesto, hay un proceso cicatrizal, hay un, hay un proceso de reabsorción inicial también, que es debido a las brocas que permiten abrir ese orificio donde entrará el implante, pero esas brocas tendrán un diámetro menor. Esto es ya medido, ya está establecido los diámetros de los implantes, pero posteriormente veremos los diferentes diámetros de los implantes, que permitirá que este tornillo de implante de titanio entre a presión, con cierta presión, no debe ser mucho. Y eso hace el contacto inicial, donde esas fibras del tejido conectivo entran en contacto directo con el implante, con el titanio, y luego formarán hueso. También un término que debemos saber ya en la parte externa, no en la parte ósea, sino que en la parte de encía, si el implante emerge a través de la mucosa adherida, queratinizada, como pueden observar en la imagen de la derecha con la flecha, pueden ver hasta un festón. Estos festones los estudiamos en periodoncia, un festón de McCall se llamaban, los llamábamos en periodoncia. Pues aquí hay un festón generado por esas fibras gingivales residuales alrededor de la superficie lisa de ese componente protésico del implante que emerge. Por supuesto, cuando hay una encía adherida suficiente, estas fibras se adosan a esa superficie pulida, generando un sello biológico, que es algo que debemos de procurar nosotros los protecistas generar y mantener, sabiendo que nuestro implante y nuestra parte protésica puede desarrollar ese sello
como si fuera la adherencia epitelial que protege el periodonto de cada una de las piezas dentales naturales. Entonces podemos ver cómo desde las bases óseas hay un contacto íntimo con el hueso de ese titanio y luego hacia la superficie, cómo se desarrollan adherencias de fibras gingivales que protegen los implantes de la superficie ya cuando es colocada la prótesis. Entonces podemos decir que el proceso de osseointegración es un proceso biológico. O sea, hay células que están involucradas. Esto no es un proceso inerte, un proceso muerto. La osseointegración es un proceso que involucra células vivas. Y los pacientes me preguntan, mire doctor, ¿y por qué no podemos ponerle ya el diente al implante? Momento, le digo, esto no es como colocar un tornillo en la madera. O sea, en la madera ustedes encontrarán muchas células inertes. Aquí en la boca, todas las células están vivas. Si estuvieran muertas, se nos va a complicar ese implante, la integridad de ese implante. Pero ¿a qué quiero llegar? Que el proceso de integración hay que respetarlo porque es un proceso biológico. Y así vamos a ver que comienza con la formación del coágulo en la cirugía, con ese, digamos, sangramiento de los primeros cortes de la encía ante los colgajos, luego ante la penetración de esas fresas de menor diámetro para luego colocar el implante, como ya mencionábamos, a presión con cierto torque para que exista un anclaje inicial y ahí comienza una formación de un coágulo. Comienza también una formación de células nuevas que van a producir precisamente vasos, van a producir nervios y van a producir hueso. O sea, hay todo un movimiento en ese sector, en ese sitio, donde precisamente se hizo una agresión al hueso o a la encía. Inmediatamente comienza una formación de células vivas. Estas células migran hacia dónde? Migran hacia el sitio, hacia donde ha sido hecha la injuria y donde precisamente está siendo colocado nuestro implante de titanio, o sea, hacia la superficie externa de ese titanio es que van a migrar esas células osteoprogenitoras que van a producir hueso. Ellas formarán un tejido óseo, claro, inicialmente imperfecto, inmaduro, débil, apenas duro, pero sí es un tejido netamente óseo, que es el que más nos interesa. Aquí no nos interesa ningún tejido blando, no nos interesan las células que van a formar tejido blando, como si las células que tienen que entrar en contacto directo con esa superficie del tornillo de titanio para que formen ese hueso que se fusione a esa superficie. En este proceso hay una deposición de hueso laminar, que es un hueso ya un poco más maduro, más sólido. Entonces, de un proceso de agresión, de reabsorción, ya vemos cómo se va desarrollando una aposición ósea, primero inmadura y luego hoy más madura y más sólida. Y así sucede también una remodelación secundaria del tejido óseo inmaduro. Ese proceso de reabsorción a posición es permanente y constante durante un periodo que puede durar hasta 4 o 6 meses, dependiendo del defecto óseo.
Yo lo comparo con los procesos estos cicatrizales de una fractura, por ejemplo, ósea en un brazo, en un dedo, donde los ortopedas ferulizan, colocan una férula para inmovilizar esa extremidad que ha sido injuriada, ya sea con una fisura o una fractura ósea. Y ese proceso puede tardar 4 semanas, 2 meses, depende del tipo de fractura. Un poquito más si lleva algún tipo de implante, como mencionábamos al inicio. Una cirugía donde se tuvo que colocar unos refuerzos metálicos, en este caso el titanio, para unir esa fractura. ¿Qué quiere decir? Que ese hueso en el dedo gordo del pie o en la parte más coronal del cráneo tiene un periodo de cicatrización que es biológico. Igualmente en los dientes. No podemos acelerarlo. No me pueden venir a decir a mí, mire, doctor, hagamos una rehabilitación inmediata de ese implante en todos los casos. Miren, es contadísimos los casos donde se puede hacer una rehabilitación inmediata. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros expongamos ese implante a la superficie, ya va a estar sujeto a cualquier contaminación bacteriana del exterior en la boca. O si le colocamos esa rehabilitación, esa corona, va a estar expuesta a cualquier fuerza oclusal que el paciente le pueda meter comiendo lo que sea. Mire, doctor, si yo solo lechuga, ¿cómo? Sí, cómo no. Vamos a ver si es cierto que solo lechuga o qué sé yo, alguna galletita, purés, así me llegan diciendo los pacientes que no le meten fuerza y tal vez son pacientes que también apretan dientes por la noche. Entonces se vuelve importante analizar qué tan bien nos va a ir con un proceso de carga inmediata. Este es el proceso de desintegración en resumen, que al final pues he querido ilustrarles para ese concepto que existe hasta la fecha, que genera mucha controversia. A muchos les sirve comercialmente hablando porque mencionan de carga inmediata hasta en la publicidad. Habría que ver qué tan eficaz es esa técnica, ese principio, porque precisamente es un proceso biológico. Bueno, dentro de esa osseointegración podemos hablar de unos prerequisitos que debemos nosotros de tratar como odontólogos de cumplir para que se dé la osseointegración. Y así es como, por ejemplo, tener mucho cuidado a la hora de colocar ese implante de que no se contamine. Tiene que estar todo en un ambiente lo más estéril posible, generalmente en un quirófano. Los cirujanos maxilofaciales, periodistas, están acostumbrados a manejar sus clínicas con ese ambiente estéril de quirófano. Mucho ojo si en nuestras clínicas privadas hacemos de todo, sobre todo hacemos extracciones de esas piezas dentales necróticas. Ustedes sabrán cómo huele una pieza necrótica cuando se destapa, aquel aroma que queda impregnado hasta en las ropas, en las gabachas, en los desechables, y queda aquel ambiente que cuesta deshacer. Imagínense esa contaminación cuando nosotros estamos colocando ese implante en otro paciente. Bueno, se han encontrado contaminantes, diferentes estudios, hasta ¿cómo se llaman? De látex, polvo de látex, de los guantes de látex en las superficies de los dientes. Mucho cuidado de no tocar la superficie del implante antes de ser colocado directamente con los guantes, etcétera. La irrigación se vuelve importante al momento de colocar un implante, de no hacerlo con un agua que no sea estéril o que esté contaminada. Para, digamos, a la hora
de hacer el orificio, de preparar el sitio. Ahí puedes ver en la diapositiva de la izquierda una broca que está penetrando despacio, tiene que ser con mucha irrigación, a un torque controlado. Para eso los motores para implantes que llevan las medidas justas de las revoluciones y llevan la irrigación adecuada. A la derecha pueden ver el sitio ya preparado, hasta con ciertas roscas. Mucho cuidado de, como repito, de la irrigación para que ese hueso no vaya a sufrir sobrecalentamiento, porque ese sería un trauma extra, aparte del orificio que se está provocando. El calentamiento de esas superficies, justo ahí donde vemos las roscas, puede generar pérdida ósea, o sea, el hueso tendría, tendería a retraerse un poco más de lo que ha sido preparado con las brocas. Cuando se refiere a una preparación congruente y no traumática, se refiere no solo a la parte esta de la adecuada irrigación, sino también a no sobre perforar con la broca y hacer unos orificios demasiado amplios. Ahí en la diapositiva pueden ver las primeras roscas del lado izquierdo. Podemos ver cómo llega casi que a la 10ª rosca de ese implante. Es un implante ancho, un implante de diámetro ancho o wide en inglés. Y vean cómo las roscas del lado derecho, perdón, estaría llegando prácticamente a la mitad ya del implante, ese espacio, esa zona radiolúcida, lo que nos indica que ahí hay ya una pérdida de hueso en contacto íntimo con esas roscas. Entonces, en este caso, debido a un sobrecalentamiento. Generalmente se da más en la preparación de sitios de implantes anchos. Cuando se colocan implantes anchos, las brocas son más amplias, sufren más eh, calentamiento esos tejidos. Hablábamos de una estabilidad primaria. ¿Qué quiere decir? Que pues en los primeros meses, como mencionábamos, un tiempo biológico para que ese hueso se fusione, se óseo integre, pues ya sabemos lo que quiere decir integración, se óseo integre al implante. Cualquier prótesis, como es en este caso una prótesis total provisional, se quiso colocar antes de tiempo. ¿Y qué sucedió? Miren, esos implantes ya van uno cada uno sobre el reborde, sino que ya van desplazándose hacia los lados, eh, y eso que no han sido descubiertos. Todo por querer tener dientes antes de que termine el proceso cicatrizal, que como ya vimos, tiene un periodo establecido biológicamente. Luego tenemos que la ausencia de micromovimiento es lo que nos ayuda a que ese hueso vaya colocándose en la superficie. Pueden ver las roscas de color oscuro. Hay una interfaz transparente, algunos apósitos óseos en el fondo de esas roscas. ¿Y eso qué quiere decir? Que al momento de la colocación del implante solo podemos tener entre el 10 y el 15% de contacto. Casi siempre el mejor contacto lo tiene la mandíbula, donde es un hueso más denso. Entonces, esa estabilidad inicial está sostenida casi por un 15%, pongamos, de tejido óseo al momento de la colocación. Es bien pobre la cantidad de tejido óseo que existe al momento de colocarse el implante. A medida avanza el tiempo, pueden ver ahí el hueso cómo se va depositando entre las roscas, y eso es lo que permite que se vaya fusionando el hueso entre medio de cada rosca.
para darle mayor estabilidad a ese implante. Toma meses reparar el trauma secundario de la preparación para el espacio del implante y desarrollar así un anclaje óseo suficiente para soportar las cargas oclusales. O sea, es ese proceso biológico que mencionábamos, que para mí se vuelve importante que tengamos en mente a la hora de rehabilitar. O sea, no podemos estar apresurando, tenemos que trabajar mucho a los pacientes con la paciencia, así como han dejado perderse esos dientes por descuido, diferentes factores, pues hoy hay que retomar hábitos buenos, hay que retomar los hábitos que sí salvan las piezas que estamos volviendo a colocar. Un implante dental, yo lo menciono con pacientes, es como una nueva pieza que brota desde el propio hueso, firme, y luego aparece ahí la corona que el rehabilitador hace y va a tener implante si lo dejamos óseo integrar bien y si lo cuidamos más que a un diente, ya vamos a ver otros componentes, a pesar de esa adherencia epitelial que forma también la encía alrededor de los componentes protésicos del implante, a pesar de esa barrera, un implante se vuelve más delicado el cuido que un diente. Tiene más barreras un diente que un implante, pero un implante bien cuidado, bien óseo integrado, puede durar, bueno, yo tengo tratamientos de implantes que ya verán en las diapositivas, que ya llegamos casi a los 21 años. Tengo 25 años de dedicarme a la especialidad ya con implantes y tenemos casos reportados, ya lo verán, de más de 20 años ya. Y esta es la manera en cómo se cuidan, cómo se logra prometer que un implante sea longevo, con todos estos cuidados que estamos mencionando. Esa encapsulación fibrosa, también llamada periodontitis, muchos mencionan que se puede recuperar. En ciertos casos muy contados se recupera el hueso cuando existe ya una periodontitis, así como vieron el implante grueso, el implante ancho white que les mencioné por recalentamiento, ahí ya va una periodontitis penetrando. O sea, debido a un recalentamiento estábamos generando una bolsa periimplante. Así como en periodoncia tenemos bolsas de 6, 7 milímetros, y hay una pérdida de hueso a ese nivel, pues aquí lo que tenemos que tener cuidado con todos estos puntos es de no generar una encapsulación fibrosa alrededor del implante, una bolsa periimplántica o periimplantitis al final, los tres términos son válidos, que permitan que ese implante se nos afloje, simplemente se aflojan por la pérdida ósea. Desgraciadamente no tenemos un ligamento periodontal que proteja esa unión, como sí sucede en los dientes naturales. Esa otra barrera que mencionaba, que si tienen un diente natural no lo tienen los implantes. Entonces, dependemos completamente del sello gingival y luego del sello óseo directamente a la primera rosca del implante para que ese implante funcione bien. Si no, empieza la periimplantitis. Y ese es debido a un recalentamiento, como ya mencionábamos, a una sobrepreparación o a un micromovimiento por andar abusando del tiempo biológico, creyendo que sí se puede hacer implantes inmediatos en todos los casos, y son muy contados, repito, donde se puede hacer una rehabilitación inmediata de los implantes, o de un implante, más bien dicho. Y la contaminación de la superficie del implante, como ya veíamos. Pero también la contraparte, digamos, de estos factores en contra, tenemos factores a favor del anclaje inicial.
de que ese hueso se deposite, se adhiera o se coloque lo más cerca posible de esa superficie de implante, como es la rugosidad. O ahora todos los implantes, la superficie de los implantes viene tratada de diferentes maneras, y se hace rugosa. En un inicio los implantes eran lisos, un tornillo de esos de ferretería, lisos. Ahora son rugosos precisamente porque se ha visto que las células tienen predilección por adherirse a esa superficie rugosa. Y mientras más cerca del titanio, mejor, más cerca del titanio las células, más rápido el proceso de aposición ósea. Así podemos ver el proceso de aposición ósea, el dibujo de la izquierda, la parte oscura, la superficie del implante, la parte azul, cian, rosada, es la parte, el corte histológico del tejido óseo. En la diapositiva de la derecha ustedes lo pueden ver a un mayor aumento. Observen a un mes y observen a la derecha a 3 meses cómo ha crecido ese hueso en contacto con esa superficie rugosa a 3 meses. O sea, un buen aumento en el atrape óseo hacia la superficie del implante. Muchos estudios, hablando de esto, demuestran que el índice de aposición ósea es mayor en las superficies rugosas comparadas con la lisa o maquinada. Estudios del 91 y del 93 con estos señores Grusser y Weinlander. La hipótesis planteada es que las superficies rugosas atrapan más efectivamente el coágulo o las células del coágulo, que después se convierten en células especializadas y van depositando el hueso. Ese es el concepto de formación del coágulo, angiogénesis, que ya vimos, de Davis en 1998. Desde entonces tenemos estos conceptos ya claros de lo que es la osseointegración. La diapositiva de la derecha es la misma diapositiva anterior, el corte histológico, donde vemos la posición ósea. Los diagramas corresponden a las fibras rojas y ¿cómo se llama? Las fibras que contienen esas células, que son esas eh, como hojitas blancas, amarillas, que van acercándose hacia la superficie del implante, en el centro, en el diagrama de la derecha. Mientras más cerca están las células, esas más van a producir el hueso ahí cerca del titanio, en la superficie rugosa, y no como está en la diapositiva de la izquierda, con la superficie maquinada, más lisa. Hablando de superficie rugosa, ahí la tienen. Eh, Son los diferentes tipos de rugosidad generada por eh, arenada. Este es un proceso de arenado y grabado en ácido. Algunas marcas de implantes lo realizan así. Hay marcas que hacen doble grabado, no hacen arenado. Hay marcas que ocupan simplemente un spray de titanio para dejar rugosa la superficie. Y las últimas con un baño no solo rugoso, sino que con un baño, no solo una superficie rugosa, sino que con un baño electrolítico, donde se ha visto que la superficie del implante estará cargada con cierta, digamos, carga, valga la redundancia, eléctricas, que atraen esas fibras hacia la superficie más rápidamente, acelerando los procesos biológicos. Por supuesto, no le podemos dejar solo a la superficie, rugosa, no rugosa, de diferentes formas. Miren, cada tornillo ahí de la izquierda totalmente diferente uno con otro, unos más cónicos, unos más redondeados en el ápice, miren las roscas, unos más separadas, otros más unidas. Aquí hay colores y sabores de marcas y de tornillos, de titanio, de superficies. No le podemos dejar solo a eso.
desgraciadamente todavía no existe algo que nos venga a acelerar como quisiéramos este proceso biológico, porque no depende de la superficie, depende del huésped, depende del hueso, depende cómo sea colocado el implante con esa habilidad del operador. También, como podemos ver en esta diapositiva, comparando formas, pueden observar los implantes de la izquierda un poco más cilíndricos que los implantes de la derecha más cónicos, y esto genera un método biomecánico de atrape. Mientras más cónico, más presión, más fuerza va a tener al anclaje inicial, una mejor posición ósea. Sin embargo, no todo ofrece ventajas, también ofrece desventajas. Si el implante es muy ancho y muy cónico, podemos llegar a una isquemia vascular en sitios preparados donde el hueso es demasiado denso. Pues ahí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en el mentón no podemos abusar del torque de los implantes cónicos anchos a ese nivel, porque podemos generar una isquemia vascular que al final va a retraer ese hueso en lugar de una adecuada aposición. Y luego la calidad de hueso, que también debemos de tomar en cuenta. Existen dentro de la boca, diferentes tipos de hueso en base a su densidad, en base a su dureza. Así podemos decir que el mejor hueso en el sector anterior inferior, la mandíbula, un hueso que nos va a dar una mejor capacidad de soportar cargas, porque serán casi inmediatamente sólidos. Ahí pudiéramos hablar de carga inmediata en el sector anteroinferior. Bien estudiada la mordida, por supuesto. En el sector posterior de la mandíbula, un hueso más esponjoso, muy similar al sector anterosuperior de la maxila. Y por último, de los huesos más porosos, en sector posterosuperior. Ese nivel de densidad ósea tenemos que tener muy en cuenta para dar el tiempo suficiente para que haya integración y sobre todo para saber cómo vamos a dirigir las fuerzas, las cargas en nuestras prótesis. Doctor, Hola, diga. entonces, de acuerdo a lo que explico ahorita, el mejor sector o el que tiene mejor soporte es el sector anteroinferior mandibular, o sea, a nivel Todo inferior. es correcto, es el mejor hueso. De hecho, usted puede anatómicamente utilizar el mentón en toda su altura. Si hay rebordes, por ejemplo, pacientes totalmente déntulos ya de avanzada edad, usted puede colocar un tornillo de implante que inicie su cabeza, digamos, en la parte superior del reborde y anclado en la tabla ósea inferior del mentón, donde usted encontrará la cortical más sólida de todo el cráneo, diría yo. Esa cortical del mentón es una banda ósea alrededor de 3 milímetros, 4 milímetros, donde usted perfora y va a sentir aquí en la parte inferior del mentón que el implante puede salir, pero tendrá el mejor anclaje. O sea, esos implantes son envidiables porque quisiéramos tener esos implantes de esa calidad de hueso en un sector como es el maxilar superior, donde tenemos generalmente un hueso esponjoso y la desgracia que a veces el hueso disminuido en altura por el seno maxilar neumatizado. Entonces, al final, pues logramos en ese tipo de pacientes edéntulos, totalmente edéntulos, un mejor anclaje en esos sectores nada más. Gracias, doctor. No de nada. Voy a ir avanzando, ya comprendimos lo que es la densidad ósea, lo que nos ayuda a soportar, y aquí viene una parte muy importante.
y es esto que se refiere al concepto de magnitud de las fuerzas oclusales. Son fuerzas que suceden durante la masticación. Son fuerzas que suceden durante los hábitos parafuncionales. Pacientes que apretan, pacientes que deslizan esas superficies oclusales haciendo un rechinado. Y quiero que diferenciemos esos hábitos eh, parafuncionales que pueden ser hasta combinados. Nunca sabemos si ese hábito es simplemente un apretamiento o un rechinamiento. Casi siempre va combinado. ¿En qué sentido? En que cuando es rechinamiento, pues vemos tablas oclusales bastante desgastadas, una tricción bastante marcada, o bordes incisales anteriores, o sea, en dientes anterosuperiores, anteroinferiores, bastante desgastados, eh, casi siempre van acompañados. ¿Qué quiere decir? No solo hay fuerzas verticales, también hay fuerzas oblicuas, horizontales, muy dañinas para los implantes. Soporta mejor las fuerzas oblicuas un diente natural que un implante. Por lo tanto, tenemos que buscar estrategias, por ejemplo, los anchos bucolinguales de esas tablas oclusales. Se refiere a la tabla oclusal, se recuerdan por nuestra anatomía dental, a esa superficie circunscrita entre las puntas de las cúspides hacia el centro de la pieza dental, generalmente en premolares, molares. Pues ese ancho bucolinguales de las tablas oclusales debe ser más reducido que lo que es una tabla oclusal para una corona en un diente natural. Ya no se diga para un puente fijo que está sostenido de dos o más implantes. Ese segmento completo de puente fijo debe tener esa reducción adecuada, no marcada, de ese ancho bucolingual de las tablas oclusales. La misma inclinación de las cúspides. Mientras más cúspides altas, más fuerzas oblicuas y hasta horizontales podemos tener, sobre todo en esos hábitos parafuncionales que no son controlados por el paciente. Entonces, mucho ojo con esas inclinaciones de las cúspides. Y si nos atrevemos a hacer cantilevers, un cantilever si de por sí ya es dañino en la mayor cantidad de casos, en la mayor cantidad de ocasiones, ya es dañino para los dientes, ahora lo será mayor para un implante que no está hecho para soportar esas fuerzas. ¿Por qué? Porque carecemos de periodonto. El periodonto de cierta manera nos ayuda a desplazar, a distribuir esas fuerzas oblicuas horizontales. En un implante estamos conectados directo al hueso. Va a resistir menos el hueso. Y por supuesto, este es lo que les mencionaba con respecto a las superficies rugosas, etcétera, cónicos. Son estrategias para acelerar el proceso óseo, pero no es 100% lo que nos va a garantizar el éxito de un implante. El implante puede ser muy rugoso, muy lindo, aquello, la mejor marca posible. Hemos respetado el proceso biológico de osintegración, pero hemos colocado el implante con una mala angulación. Cuando nosotros coloquemos esa rehabilitación, esa corona, ese puente, lo que sea, debido a esa gran angulación, el implante va a sufrir, el hueso va a sufrir porque solo fuerzas oblicuas o laterales va a recibir. Entonces, mucho ojo con la angulación de los implantes en relación al plano oclusal. Lo interesante de todo esto, esos factores desde el 3 hasta el 6, si ustedes se fijan, son factores que tienen que ver con la magnitud de las fuerzas oclusales. Esos son controlados por nosotros. Si nosotros no entendemos estos puntos 3 al 6 y nos metemos a rehabilitar implantes, ya nos metimos en problemas. Y aquí están enumerados para que ustedes lo vayan tomando en cuenta desde ya.
cargas laterales. Ahí pueden ver en diferentes, estos son dos estudios, un análisis fotoelástico, las dos imágenes de la izquierda, y a través de un estudio computarizado, el análisis de elementos finitos se llama, donde los implantes han sido colocados de manera inclinada en las dos diapositivas de la izquierda. Ustedes ven esos rayos de colores que permite esa resina al ejercer cierta fuerza en la parte coronal del implante. Observen cómo distorsiona la resina y aparecen esos haces de colores dentro de la resina que permite observar en qué puntos hay estrés de ese implante. Y luego en el análisis de elementos finitos de la derecha, pueden ver el implante colocado de manera vertical, en todo ese cuadriculado, y se le ha colocado la rehabilitación, digamos, la parte protésica de manera inclinada. A esa se le hizo presión y observen cómo a nivel apical, igual que las imágenes del análisis fotoelástico, se ve el cambio de color. Quiere decir que ahí hay una gran concentración de estrés de ese implante que se le ha colocado la rehabilitación inclinada. Y luego observen a nivel del cuello, hay otro halo azul, hasta blanco, que es la zona de mayor estrés a nivel del cuello, justo donde suceden cuando tenemos una mala oclusión, un contacto inadecuado de cúspide, sobre todo premolares, a veces caninos, que le podemos observar en los cuellos de las piezas dentarias, esas afracciones le llamamos, ¿verdad? Esa pérdida de cristales de esmalte que van minando los cuellos de las piezas y que perfectamente ustedes con su operatoria, sus resinas y esos métodos de adhesión de ahora más modernos pueden restaurar, ¿verdad? Pueden colocar una restauración ahí invisible, impecable en los cuellos. Precisamente sucede por eso, porque miren la zona de mayor estrés en el cuello. Igual el implante en el cuello recibe el mayor estrés al ser colocado de esa manera con las cargas laterales. La sobrecarga, los cantilevers. Y vamos a ver la imagen de la izquierda, donde observen el lado derecho del paciente, dos implantes, ahí se pueden ver los tornillos, y luego un implante hacia el otro sector, cuadrante 2 sería, y toda una barra conectando esos tres implantes, el cantilever, imagínense, en el sector antero superior. Y en la radiografía podemos ver ahí la pérdida ósea, ya la rosca del implante del cuadrante 2 ya va para arriba ese hueso, ¿verdad? Entonces, el, el excesivo cantilever generando las fuerzas laterales que van dañando poco a poco ese hueso que en algún momento estuvo integrado. Acá mismo otro cantilever, esta es una prótesis inferior, se llama prótesis híbrida, sobre 6 implantes. Falló el del centro y observen la pérdida ósea en el implante en la imagen de la derecha, una reabsorción ya franca de todo ese hueso, de ese implante, ya solo queda el ápice prácticamente desintegrado. Debido a esos cantilevers, imagínense, de 3 centímetros hacia distal. No podemos generar esas prótesis fijas, no son removibles, no tienen resiliencia hacia ningún lado más que sobre solo los implantes. Son los implantes distales. Observen los implantes también de la izquierda de la imagen. Ya la parte coronal ya se está viendo cierta reabsorción. Son los implantes distales los que reciben la mayor carga del cantilever. Por supuesto, ahí se va retrayendo el hueso.
Más casos de cantilevers, observen el cantilever, la imagen superior izquierda, el cantilever hacia la derecha, observen el hueso de ese implante a nivel del cuello, ya lleva sus 3, 4 roscas por lo menos de pérdida ósea. Igual la imagen superior de la derecha, el otro cantilever, miren el hueso de ese implante pegado al cantilever como sufre, abajo igual, aunque en la imagen eh, izquierda y derecha inferior es el mismo, solo que otra angulación. Observen, a pesar de que es un cantilever hacia mesial, digamos hacia premolares, pero igual está sufriendo una carga excesiva y el hueso en el implante de, eh, mesial se está perdiendo. Para hacerles ver eh, las dificultades cuando ocupamos cantilevers y configuraciones lineales en prótesis fijas, en cuadrantes posteriores sobre todo, donde estaría contraindicado el uso de cantilevers. A configuraciones lineales me refería a esto. En la imagen superior, observen los centros de las tablas oclusales coinciden perfectamente haciendo una configuración lineal. Sin embargo, en la imagen inferior, eh, pueden ver cómo el implante, el centro del implante, que representado en ese círculo con un signo más, en el premolar más superior, la molar más inferior y luego eh, en la molar más distal más hacia lingual, haciendo una configuración tripodizada. Esa configuración que realizada con cierta inclinación de los implantes resiste mejor las cargas oclusales que una configuración lineal. Hablando de estrategias para longevizar nuestras restauraciones. Las cargas no axiales nos generan el mismo problema, son fuerzas oblicuas, así como pueden ver ahí la imagen, la pérdida en las primeras roscas del hueso debido a una mala curva de SPI, una curva de SPI más pronunciada, y la inclinación de los implantes que observen casi que el implante mesial le va a llegar al ápice del premolar vecino. Entonces, vuelve la restauración totalmente inclinada, no favorable para los implantes, para el hueso de los implantes. Las cargas axiales, mientras más verticales, como podemos ver en la imagen de la derecha, la flecha, en la misma dirección de la colocación del implante, mejor soportará el hueso alrededor del implante. Así como en el diagrama de la izquierda, esas cúspides que contacten con ese centro del implante. El uso de implantes cortos nos viene a generar lo que hablábamos, el estudio de elementos finitos de la derecha. Por supuesto, nos va a generar, como ya hablábamos, la mayor cantidad de estrés a nivel del cuello. ¿Y qué pasa? Desgraciadamente, los implantes cortos no tienen mayor superficie hacia apical. Entonces, si el cuello está tan inmediato al final al ser muy corto el implante, el estrés va a abarcar lo más cercano al cuello del implante. Y si el implante es corto, se nos van 2, 3, 4 roscas de hueso y prácticamente ese implante va quedando en el aire al ser demasiado corto. Así como en la imagen de la izquierda, ven los dos últimos implantes, perdiendo 2, 3 roscas y por ser muy cortos, casi perdiendo ya la mitad de la superficie de todo lo largo de cada implante. Entonces, las estrategias que nosotros debemos de tener
Para evitar esos defectos, esos problemas con los implantes, colocar implantes perpendicularmente al plano cruzal, tomando en cuenta la curva de Wilson, la curva de SPI, así como hacemos también para rehabilitar los dientes naturales. Utilizamos un buen análisis oclusal para revisar si esas curvas de SPI o esas curvas de Wilson están adecuadas en los dientes naturales, pues igual para cuando vamos a rehabilitar implantes, un buen análisis oclusal, colocando entonces los implantes perpendiculares a esos planos establecidos. Los implantes, mientras más cercana la posición sea al diente que sustituyen, mejor. Los dientes ya tienen una angulación específica, el hueso tiene una angulación específica. Mientras más cercana a esa posición, mejor nos va a ir con los implantes. Al haber duda, agregar un tercer implante. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un puente, pensamos que los implantes no nos van a quedar tan derechitos, que si las cargas van a ser muy excesivas, que si no logramos colocar unos implantes tan largos, cuando haya duda, agregar el tercer implante como refuerzo. Evitar las configuraciones lineales, tal como el diagrama nos explicaba perfectamente. Uso de conectores rígidos con dentición natural. Mucho ojo. Totalmente contraindicado conectar implantes a dientes naturales. ¿Por qué? Porque el diente natural tiene periodonto, va a haber movimiento, micromovimiento. El implante no necesita micromovimiento, desgraciadamente va a ser una fuerza extra que el diente vecino o conectado al implante va a desarrollar contra el implante y peligroso, una de las situaciones que puede ayudar a que falle. Sí hay mecanismos, hay estrategias para conectar dientes naturales a implantes, pero muy escasos, sobre todo en sectores donde la oclusión es mínima, así como se utilizan los implantes inmediatos para carga inmediata. Tiene que ser estudiada esa oclusión, que no sea exagerada, para que ese diente que se conectará con el implante o los implantes no perjudique ese hueso alrededor de los implantes. Luego, por último, control de factores oclusales, los ángulos cúspidos. Mientras menos cúspides, mejor nos va a ir. O sea, no quiere decir que vamos a dejar planas, pero sí más redondeadas esas cúspides en las restauraciones. Y las tablas oclusales, como ya vimos, más reducidas. No usar implantes menores de 10 milímetros. Esos implantes de 8 milímetros, mucho ojo, más van a tardar en ponerlos que en quitarlos. Y así nos pasamos ya a la parte más práctica. Como mencionábamos, una estrategia para el éxito es la colocación del implante en posición del diente. Ahí, como pueden ver en la imagen de la izquierda, la parte de unión que está justo donde inicia la llave blanca, esa que dice 2.53 milímetros, ahí es la cabeza del implante. Esa debe ser colocada 2.53 milímetros bajo el margen gingival ideal. O sea, si tenemos el margen gingival, la profundidad adecuada máxima que debe estar ese implante, esa cabeza del implante es 3 milímetros. ¿Por qué? Porque si es más profundo, vamos a generar una profundidad gingival demasiado grande que desde ahí estaríamos generando una bolsa, como que nosotros hiciéramos una bolsa periodontal de 4 milímetros, cuando nuestra adherencia epitelial debe estar a 3 milímetros o a 4 lo más. Pero ¿qué tal si ese implante lo ponemos a 5 milímetros? Definitivamente ya no va a tener ni siquiera la profundidad que debe tener un diente natural. Entonces toda esa adherencia epitelial y ese hueso hasta esa profundidad no nos va a generar un sello adecuado.
Esa es la adecuada colocación del implante en altura de 2 a 3, de 2,5 a 3 milímetros bajo el margen gingival ideal. Y luego el acceso del tornillo debe ubicarse, tal como menciona ahí, en el área del cíngulo. Ustedes lo pueden ver en la fotografía de la derecha. Ese agujero corresponde a un mini tornillo que entra y, valga la redundancia, atornilla nuestra restauración al implante tal como aparece la imagen de la derecha. Ahí pueden ver en la diapositiva de la izquierda el margen gingival ahí simulado con esa línea discontinua, y observen la profundidad de la cabeza del implante, que es mucho mayor a ese 2,5, 3 milímetros. 30 meses después observen ya la pérdida de las primeras roscas, del hueso de las primeras roscas, debido a ese acúmulo, probablemente bacterias, comida, impacto alimenticio, qué sé yo. El hueso no es suficiente para resistirlo y así empieza a reabsorberse y así empieza la recesión gingival subsecuente a la pérdida ósea. Para lograr, para lograr colocar ese implante en la posición adecuada, y aquí viene ya la parte análoga de la implantología, así comenzamos. Cuando yo estudiaba, esto de lo digital ni soñaba por existir. Y luego, la única manera para poder colocar bien esos implantes era fabricando una guía quirúrgica. Es simplemente ese acrílico que observan en la imagen inferior, que simula exactamente la pieza dentaria, la superficie vestibular. Se fabrica tomando un modelo, una impresión, ¿verdad? Para fabricar el modelo de estudio, como está en la imagen del centro a la izquierda. En ese modelo uno señala la línea gingival, y arriba podrán ver esa, ¿cómo se llama? Esa línea de grafito superior en la imagen del centro, correspondiendo a esos 2,5, 3 milímetros, donde supuestamente ahí dejará el implante el cirujano, y ya puesto en boca, viene el cirujano, hace su colegajo en la imagen superior izquierda, coloca, una vez desplazado el colgajo, coloca la guía quirúrgica en boca, sostenida en los dientes vecinos, y ese pin que observan en la imagen superior nos dice que está la dirección justo donde dijimos, a nivel de cíngulo. Luego el pin, ese mismo pin guía, ustedes lo ven en la imagen inferior, está viendo la profundidad, y la imagen al final derecha inferior, con la guía colocada, pueden ver que asoma la cabeza del implante a ese 2,53 milímetros, logrando así una colocación adecuada del implante según los parámetros que ya vimos en la teoría. Y de esa manera, ustedes pueden ver la imagen superior izquierda, la pieza tratada endodólicamente con problemas ya de fractura a nivel cervical. Ahí pueden observar ya el desadapte marginal de la restauración, simulando en la imagen de la derecha la colocación, como ya vimos, del implante. Ahí están las medidas en las líneas punteadas azules del borde gingival, digamos, de la guía quirúrgica hacia la cabeza del implante, la plataforma del implante. En la imagen inferior ya el implante colocado con su tapón, su tornillo de cicatrización en este caso. Se le está colocando hueso injerto ahí en esas roscas expuestas antes de reposicionar el colgajo. En la imagen de la derecha, ya la pieza rehabilitada del implante, donde ustedes pueden ver hasta papila interproximal respetada.
en la medida que ese implante, el hueso, todas las técnicas de regeneración ósea eh, aplicadas correctamente, el resultado estético es favorable. Como les repito, aquí a este nivel, el implante puede ser rugoso, puede ser el de la mejor marca, la marca más cara, pero si está colocado mal, no van a poder lograr esa estética. Ahora, y aún con defecto óseo. El defecto óseo se ve favorecido con la buena colocación del implante, porque ese injerto óseo se colocará nada más en esa superficie que se ve ahí expuesta del implante. Y luego el colgajo reposicionado adecuadamente. Ahí pidan lo que quieran o el paciente que les pida lo que quiera, usted va a prometer toda la estética posible. Diferente cuando el implante es colocado en otra posición. Observen la imagen del superior. El implante es el de la izquierda. A la derecha está una pieza eh, dentaria rehabilitada post-endodoncia con un núcleo metálico. Miren el implante colocado demasiado hacia palatino. O sea, el cirujano vino y colocó el implante donde había hueso. Claro, observen el defecto óseo a nivel vestibular, o sea, hacia vestibular del implante, ahí se ve el defecto óseo. En lugar de desarrollar ahí un reborde positivo, solamente se dejó ir hacia palatino, donde había hueso. ¿Y qué sucedió? Observen la rehabilitación, sobre todo a nivel de la imagen central. Miren ese gran espacio oscuro, ese triángulo oscuro, por supuesto, debido a, podemos ver en la imagen de la derecha, el corte sagital, como el implante en el modelo sale en una dirección y la rehabilitación ha tenido que tener esa gran silla de montar. Ustedes pueden ver la silla de montar enorme, casi que el yeso del modelo insertándose en la parte cervical de la corona de ese implante. Imagínense todo lo que se puede alojar ahí. ¿Cómo va a higienizar esa pieza el paciente con esa silla de montar ahí? Y luego, pues esa silla de montar ha sido desarrollada porque ya no había para dónde hacer igual de dimensiones, en dimensiones y formas, esa rehabilitación con respecto al implante, perdón, al diente vecino, el central vecino. Entonces, obteniendo silla de montar y triángulo oscuro por una mala colocación de implante. Un caso propio, las cirugías, estas las ha desarrollado el doctor Avendaño, un 1-1 fracturado, con fractura, 1-1 con tratamiento de endodoncia, con fractura radicular. Se extrajo la imagen, está en la imagen de la derecha arriba, ahí está la extracción limpia, respetando los márgenes gingivales lo más posible. El colgajo en la parte inferior, muy conservador con las piezas vecinas, colocando su guía quirúrgica desarrollada computarizadamente, no, perdón, son casos de hace 20 años. No existía lo digital. Ahí está la guía quirúrgica con un acrílico transparente, bien pulido, eso sí, bien adosadito a los dientes vecinos para que tenga buen atrape, buena estabilidad. El doctor ahí mismo en esa diapositiva pueden ver cómo está colocando el pin para que las brocas lleven esa dirección en cuanto a la correcta posición con el cíngulo y luego en altura, los 2.53 milímetros. Ya en la diapositiva del centro pueden ver el implante colocado en reborde positivo. Tiene, gracias a la extracción limpia, no tocó tablas. Observen, el implante entró en la misma posición del diente natural. Ahí tiene la tapaderita. Esa tapadera se retira. Ya cuando el implante está óseo integrado, se retira esa tapadera. Quedan expuestas las roscas internas del implante ya para
para la rehabilitación. Eso lo vamos a poder entender mejor con el taller que vamos a realizar, taller práctico que vamos a realizar. Entiendo yo que en 15 días, creo yo, no sé si la otra semana. Pero ahí vamos a poder observar cómo se ve un implante por fuera, por dentro, cómo se colocan en unos modelos, o más bien los modelos, vamos a ver cómo están colocados unos implantes en esos modelos y ciertos componentes protésicos, entre ellos ese taponcito que ven ahí. A la derecha pueden ver el colgajo ya reposicionado, suturado, con un provisional fabricado por este su servidor, inmediato. Ese sí puede ser inmediato. ¿Por qué? Porque solo está anclado en el 1-1, que es un diente natural, y tal vez lleva una extensión tipo puente Maryland hacia el lateral, que solo va pegada por palatino. El lateral está intacto, no lleva ninguna restauración. Así es que solo se le colocó tal vez una alita palatina a ese extremo para sostener un puente mixto, ¿verdad? Con corona en el 1-1, tipo Maryland, hacia el 2-2. Y ahí está la restauración final de ambas coronitas. Esta es porcelana feldespática de mediana fusión. Una porcelana que Ivo Claren a esas épocas le llamaba design. Es una porcelana de fusión media que permite estratificar y hacer un manejo de colores bastante adecuado. Yo creo que para la época era muy bien vista y ahí tienen ustedes el resultado. Ustedes juzguen por sus propios ojos. Es un implante dental que ustedes tienen en el 2-1. Entonces, el que conoce implantes, ver ese cenit, ver esas papilas, y eso que esa diapositiva fue inmediata, no ha permitido, digamos, la paciente poder tomarle una fotografía a la fecha para ver esa regeneración papilar a nivel de los dos centrales. Pero solo observen el cenit de ese implante. O sea, ahí no estamos hablando de línea terminado en tipo chamfer, como en el 1-1. Pueden ver ahí la línea terminada. Sino que estamos hablando de una reconstrucción completa desde el fondo allá, del hueso, la encía adherida y luego hasta papilas interdentales. Por supuesto, una adecuada colocación del implante gracias al doctor Adrián Avendaño. Lo menos que se esperaba era una rehabilitación de este tipo. Y así un caso con el doctor Avendaño también, estoy hablando nada más de implantes unitarios para que ustedes puedan captar los conceptos más fácilmente. No es lo mismo hablar de rehabilitaciones unitarias que ya de 2 o 3 o 4 o más implantes. En su momento podremos hablar más de eso. Este es otro caso análogo. En la imagen superior izquierda pueden ver cómo un Whipla nos está haciendo el favor de los dos laterales superiores con dientes de prótesis total, dientes de acrílico. Es un Whipla, pueden ver la imagen superior derecha, ahí está el Whipla. Es una paciente que costó mucho rehabilitar, costó mucho colocarle los implantes porque venía de ortodoncia. Ella padecía de una agenesia de los laterales, fue manejada desde los 15 años más o menos con ortodoncia. El doctor Echeverría dejó la adecuada ubicación de esos centrales y los caninos, la mordida también. Entonces hubo interconsulta conmigo ya cuando iba acercándose el momento de terminar la fase de ortodoncia para ver los anchos adecuados para la colocación de los implantes y la restauración de los implantes. Ahí hay una interconsulta ortodoncia, perio, prosto. Y así pueden ver
frontal y oclusalmente las imágenes inferiores. Cuando la paciente ya tuvo los 18 años o un poquito más, ya se le pudieron colocar los implantes. No se pueden colocar antes por el crecimiento óseo a nivel maxilofacial. El implante tiene que esperar, la colocación del implante tiene que esperar el completo desarrollo de esos maxilares, en este caso el maxilar superior, hasta que termine ese proceso de crecimiento óseo. En ese es el momento para colocar los implantes, y así fue. El doctor Avendaño hizo sus colgajos, le fascina meter esa cuchilla. Miren esas suturas, qué bárbaro, ¿verdad? Como que fuera sastre, me fascina. Yo digo esto porque yo solo me dedico a rehabilitación. No hago cirugías, las cirugías las trabajo con los cirujanos, con maxilofaciales o con periodoncistas. Déjenme a mí la parte de rehabilitación nada más. Zapatero a tu zapato, esa es mi filosofía. Ellos hacen bien esta parte y así cicatrizados, observen cómo los espacios, la encía, el reborde positivo, miren la imagen inferior derecha, ya rebordes positivos, siempre colocando prótesis provisionales para llegar el momento donde el hueso estaba sólido. Esperamos ese proceso biológico, solo se hizo en la primera intervención el injerto óseo, pero una vez teniendo el reborde positivo, se coloca la guía quirúrgica. Si fue desarrollada la guía quirúrgica, observen los orificios en la guía quirúrgica, los pines del doctor que le indican la posición adecuada de sus fresas para fresar ese hueso injertado ya sólido. Colocó los implantes, en este caso los implantes eh, narrow o estrechos o delgados. Pueden ver en la diapositiva del centro el injerto óseo que ya estaba colocando nuevamente, una membrana de colágeno en la diapositiva superior derecha para proteger ese injerto. Observen el colgajo, el desplazado hacia apical y la sutura respectiva, ya colocados los implantes. Ya ven los laterales preparados. ¿Por qué se metió a trabajar los laterales? Me van a preguntar. Ya la paciente estaba harta de tanto año de andar con esos whiplash, esos prótesis removibles. Entonces se le ofreció la misma situación de la paciente anterior, solo que acá en diente sano. Hagamos las coronas en los laterales, no en los centrales, y anclemos de ahí unos Maryland. El Maryland inverso en este caso, ¿verdad? Coronas en los laterales y la alita lingual en los centrales. Es el momento de los implantes ya sólidos, ya integrados. Ahí pueden ver las dos radiografías de control, el hueso alrededor de la superficie de cada implante. Ahí tienen en el centro los provisionales que manejamos hacia la fecha de descubrir los implantes. Ahí pueden ver las coronas en los caninos, perdón, los caninos, y también anclados en lingual de los centrales. Los pónticos eran los laterales, donde ya hoy existen esos implantes que ven en las radiografías. Y ahí los implantes y la rehabilitación completa. Y esa imagen de la derecha abajo, creo que son 10 años después. Pueden ver las superiores al momento de rehabilitar los implantes, la inferior, creo que son ya 10 años después. Por cierto, ya estaba casada la paciente. Imagínense, de 15 años comenzó con Echeverría, en la imagen inferior izquierda, rebordes negativos, luego hasta los 18 años para poder empezar con injertos y la cuestión, otra cirugía para los laterales, para los implantes en los laterales, hasta llegar a este punto de la imagen inferior izquierda, derecha, perdón. Ya esas son coronas en esos implantes que ven en las radiografías, en los laterales. Vean el festoneado, vean los niveles de la encía
adherida la encía, la línea de la encía, o sea, de no tener, observen la imagen de la izquierda, de no tener laterales a laterales ya con implantes. Porcelana con metal, por supuesto, de la época, design de Ivo Clark. Oclusión, análisis oclusal, lateralidades para mantener esas fuerzas donde se debe, caninos, premolares, protrusivo, los centrales conllevan más carga hacia protrusivo que los laterales, aunque pueden acompañar, pero esta chica ya puede morder manzana, bueno, esta señora, porque ya está casada, no sé cuántos hijos tendrá ya, pero son casos de hace por lo menos, estamos, sí, 20 años, casos de 20 años. Bien, ¿cómo estamos con la hora? Yo creo que ya llegamos a la hora. Ya se me durmieron quizás. ¿Cómo estamos todos? Bien, Doc, hasta las, en teoría, 8:10, me parece que es. Ah, quieren seguir. Ya les gustaron los casos. Los casos son los más interesantes que la teoría, pero es básica la teoría, es importante la teoría. Entonces, un poquito más, creo que un par de diapositivas podemos lograr en este par de minutos. Eh, Puse esos casos, método análogo, lo vamos a estudiar más en la próxima, el método análogo junto con el digital para que comparemos, para que aportemos ideas ambos. Yo sé que hay varios que tal vez ya han tocado implantes o ya están familiarizados con el método digital, tal vez no con implantes, pero va a ser interesante ese juego analógico de ambos métodos con respecto a los implantes para que nos aporte. Sin embargo, la teoría continúa. Para poder colocar bien esos implantes no era solo así de la nada, ¿verdad? Que llegamos a hacer la guía quirúrgica, etcétera. No, comienza con una buena evaluación y selección del paciente. ¿Cómo? Con historia médica, hay que historiarlo bien el paciente, como en la diapositiva, don José. Esa es la boca de don José y miren periodontalmente cómo llegó, ¿verdad? O sea, en primer lugar, hay que evaluar bien esos hábitos, cómo está la higiene, o sea, hay que cambiar hábitos. El hecho de que vengan a hacer implantes nuevos no le va a quitar esa mala higiene a don José, en paz descanse, y a don José ya falleció hace rato, se llevó los implantes que le pusimos. Pero don José así llegó un día con ese periodonto, imagínense, con esos hábitos, por eso la pérdida dentaria. Entonces, hay que ver de dónde viene ese periodonto, si es propiamente de una gingivitis, periodontitis, una mala higiene, o hay algo más con esa edad, si hay hipertensión, tiroides, diabetes, eh, gastritis, porque van a haber medicamentos de por medio en la cirugía, hepatitis, algún problema hepático, pancreático, eh, sinusitis, etcétera. Tantas cosas médicas que pueden surgir, sobre todo en un paciente ya de avanzada edad, y no necesariamente de tan avanzada edad. Yo recibo pacientes, quizás la mayor parte son de los 55 para adelante, donde ya los problemas dentales empiezan a aparecer de manera severa. También vemos jóvenes, como vieron el caso anterior, ¿verdad? Una chica que de los 15 años a los 18 y luego a los 20 y pico hasta casarse. Sin embargo, todos es un abanico, todos somos un abanico de situaciones médicas que tenemos que historiar bien para el éxito de cada implante. Por supuesto, el examen intraoral, tal como vemos en la diapositiva, ya hemos mencionado, eh, esa higiene adecuada, el periodonto y niveles de hueso, la mordida, las piezas antagonistas, las bases óseas, la articulación temporomandibular, etcétera. Exámenes de laboratorio para confirmar alguna anomalía, por supuesto, problemas sanguíneos,
que alteren los procesos de cicatrización que ya vimos que son procesos biológicos de hueso y de tejidos. Y un buen examen radiográfico. Como por ejemplo, ahí tienen ustedes esta imagen de un paciente interesante, porque podemos ver en el maxilar superior la presencia de las terceras molares, claro que sí. Observemos el maxilar superior con suficiente hueso alveolar, la posición de las piezas dentarias superiores, muy bien, bastante bien la posición, no veo mayor caries ni restauraciones grandes en superior, sin embargo nos vamos abajo, ahí están las terceras molares, nos vamos acercando a las 7 y vemos que hay un implante por ahí por las 7, la 3,7, ¿y qué tal la 3,6? Me llama la atención ese implante en la 3,6. Ajá, ese implante, observen, más corto y más profundo que el de la par. ¿Por qué habrá quedado tan profundo? ¿Por qué habrán puesto un implante corto y profundo? Pudo haber sido un implante largo a esa misma profundidad. Observemos la 4,6, perdón, con un implante similar al de la 3,7. Largos ambos, casi la misma longitud, ambos tornillos de implante. Solo que vemos también en la 4,6, el implante de la 4,6, ya con cierta zona radiolúcida alrededor. ¿Qué será? Según lo que ya hemos estudiado, habrán analizado bien ese hueso para colocar un implante tan profundo y tan corto a nivel de 3,6. Observemos el cantilever que tiene ese puente de dos implantes, cantilever anterior, ¿verdad? Hacia premolar. Ya estudiamos esos términos. Ya nos estamos volviendo expertos en una evaluación radiográfica del paciente y vemos cómo el implante de la 4,6 tiene esa zona radiolúcida en la primera rosca, probablemente hasta la mitad de la rosca. Quien quita en distal un poco más profunda la zona radiolúcida en contacto con esa rosca. Miren el 3,7, no se le ve esa radiolucidez. No se observa la radiolucidez alrededor del implante de la 3,7 como si se observa en la 4,6. Todo esto es un análisis. Observamos los nervios mandibulares que, pues gracias a Dios, por lo menos los implantes no llegaron hasta el nervio, sino parestesia, dolores neurálgicos, si los implantes llegan hasta eso. Entonces, la evaluación radiográfica se vuelve importante, ¿verdad? Para saber colocar y cómo colocar los implantes. Tenemos esta radiografía, que precisamente es un paciente que me sirve de mucho. Esta radiografía, desgraciadamente, el paciente pues llegó con ese absceso en la 3,6 debido a esa gran profundidad. Ahí se ve la zona radiolúcida en la parte cervical del implante, donde la rehabilitación, imagínense, yo le llamo a esa rehabilitación tipo periscopio, le llamo yo. Parece un periscopio que viene desde las profundidades y sube a la superficie, tal cual periscopio, generando esa gran masa purulenta y luego la pérdida, desgraciadamente, de ese implante de la 3,6 por esta técnica de periscopio. Y luego el implante también, desgraciadamente, de la 4,6 se tuvo que extraer porque ya estaba prácticamente reabsorbido todo el hueso alrededor, solo a nivel apical, pero ya había movilidad. Y bueno, desgraciadamente son cosas que nos suceden en la clínica muy seguido debido a que no los odontólogos que vieron estos casos probablemente no vieron la teoría que nosotros hemos visto esta noche. Y hasta aquí me quedo, eh, esperando que esta introducción a la implantología análoga eh,
les haya ayudado en algo como introducción a la implantología, hoy análoga, mañana digital. Así que muchas gracias por su atención. No sé si existen preguntas a este nivel. Con gusto la respondemos. Ya se durmieron todos. Todo bien, Doc. Estamos. Entonces nos vemos mañana. Gracias. A la Ven, orden. gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche.